El día de hoy tenemos el placer de contar con la participación de la maestra en ciencias, Natalia Aurora Pérez Ariza. Ella es originaria de Atlisco, Puebla. Estudió la licenciatura en biología en la Universidad Veracruzana y es maestra en ciencias por el Instituto Nacional de Ecología, el INECOL, en la ciudad de Jalapa. Actualmente se enfoca en el registro y estudio de las interacciones de orugas con sus plantas hospederas y parasitoides. Desde pequeña ha estado interesada en la ciencia y la divulgación científica. Durante años se desempeñó en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, participó en el diseño y coordinación de proyectos educativos y talleres dirigidos a docentes y público en general sobre temas como mariposas, polinizadores, horticultura, pigmentos naturales, entre otros. Es coautora del libro de divulgación científica sobre mariposas, colores que vuelan, producto de la colaboración entre el INECOL y la Secretaría de Educación de Veracruz. Además de las orugas, disfruta mucho de las plantas, libros, rompecabezas, tejer y de la compañía de perros, cuyos y gatos. El día de hoy nos va a presentar su tema Vida de Oruga. Le cedo la palabra, maestra Natalia. Listo, gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Pues, si quieren, empezamos. En esta plática, justo que se llama Vida de Oruga, les voy a platicar aspectos de las orugas, como dónde viven, cómo son, las interacciones que tienen con otros seres vivos y también cómo se defienden. Entonces, por eso se tituló de este modo. Vamos a empezar hablando sobre qué son las orugas. Yo creo que muchas personas hemos escuchado el término de orugas y para corroborarlo vamos a definirlas como mariposas en fase larval. Entonces, ¿qué quiere decir que están en fase larval? Bueno, los insectos llevan durante su vida, tienen un proceso que es la metamorfosis y esto quiere decir que hay diferentes fases en su vida. Entonces, puede haber metamorfosis incompleta y metamorfosis completa, dependiendo de cada grupo de insectos. Por ejemplo, las metamorfosis completas son las metamorfosis donde los insectos pasan por 4 fases. Estas 4 fases son huevo, larva, pupa y adulto, como es el caso de las mariposas, también de las abejas, de las moscas, por decir algunos ejemplos. Y por otra parte, la metamorfosis incompleta es cuando los insectos pasan únicamente por 3 fases, que son huevo, ninfa y el adulto. Entonces, bueno, como vamos a hablar de metamorfosis, de mariposas, perdón, es una metamorfosis completa y podemos ver el ciclo de vida para ejemplificarlo de una especie que es la mariposa búho. Y en este caso, en la foto de arriba, lo que podemos ver es la fase de huevo. Después, si nos vamos hacia la derecha, sigue la fase de larva, después está la fase de pupa y finalmente la de adulto. Aquí quiero hacer una aclaración en la fase de pupa, que es la que está hasta abajo, que se ve amarilla. En las mariposas hay como 2 grandes grupos, que son las mariposas diurnas, que son las más estudiadas, son las que más coloridas, las que más llaman la atención, y las mariposas nocturnas, que suelen tener hábitos, como ya dije, nocturnos, y son las polillas. Aunque sí hay algunas que están en el grupo de polillas, pero que vuelan de día. Pero bueno, son como estas generalidades de estos 2 grupos. Entonces, lo que quería decir es que tanto mariposas nocturnas como mariposas diurnas pasan por esa fase de pupa, que en las mariposas se les puede llamar también crisálida. Pupa o crisálida es correcto para esa fase. Entonces, en las mariposas diurnas, comúnmente suelen decir que esa fase es un capullo, pero en realidad el capullo corresponde más bien a las polillas y es una como capa externa de protección que esas mariposas hacen, bueno, cuando están en fase de oruga, que esas mariposas orugas hacen cuando van a pupar. Entonces aquí tengo un ejemplo. En esas fotos del lado izquierdo se puede ver un capullo. Los capullos suelen ser hechos de seda, con hojas secas o con palitos o con tierra incluso, o también con las
cerdas, que son como pelos que tienen las orugas, también a veces suelen utilizarlos. Entonces, cuando la oruga está próxima a pasar a esa fase de pupa, lo que hace es crear ese capullo externo, se encierra en él y por dentro queda ella encerrada y entonces pasa a la fase de crisálida. Entonces, en la foto que está del lado derecho, junto a ese capullo, está ese mismo capullo, solo que abierto, y la parte negra que está en el centro es lo que corresponde a la crisálida. Entonces, en resumen, tanto diurnas como nocturnas tienen la fase de crisálida, solo que las nocturnas o polillas además suelen tener una fase de capullo. Y bueno, ya, esa era mi aclaración. Entonces, en esta plática nos vamos a enfocar justo en la fase de larva de las mariposas, que los nombres que yo ubico con las que se refieren a ellas son orugas, larvas, gusanos, azotadores y chinahuates. Si alguien conoce algún otro, nos lo puede contar al final para agregarlo a la lista. Y bueno, entonces continuamos. La vida de oruga, digamos, empieza cuando la oruga sale del huevo. Esto es la eclosión. Entonces, en las fotos de arriba se pueden ver dos orugas. Una está recién saliendo del huevo y la que está junto, que es color naranja, ya salió del huevo y justo lo que está haciendo es comerse ese huevo. Las orugas cuando salen del huevo se alimentan de la capa externa, bueno, del huevo en sí, que es el corión, porque tiene una capa que es muy rica en carbohidratos y es su primer alimento. La función de las orugas principalmente es comer y crecer, para que el adulto sea un adulto funcional. Aquí les puse dos videos de unas oruguitas que están justamente saliendo del huevo. Esa primera es una polilla del género Disodia y esta de aquí, que les voy a poner, son unas orugas de la familia Hesperidae, que es una familia de mariposas diurnas. Entonces justo ahí está saliendo y junto están dos huevos donde las oruguitas ya rompieron la parte superior del huevo y están próximas a salir. Listo. Bueno, ¿cómo son las orugas? Los insectos su cuerpo está compuesto por tres partes diferenciadas, que son cabeza, tórax y abdomen. Tanto en fase larval como en adulto se pueden distinguir bien esas partes del cuerpo. Entonces, aquí lo voy a colorear. Puse dos ejemplos de orugas y una mariposa para que puedan ver lo que corresponde a la cabeza, al tórax y al abdomen, que se van a colorear con azul, ese color como rosa, naranja, y con verde. Entonces, esas son las partes de las orugas y de la mariposa adulta. En esta foto de la esquina, se puede ver que la cabeza, esto marcado con azul es lo que corresponde a la cabeza. Voy a quitarlo. Aquí en estas orugas es común, bueno, en estas y en otras especies es común que la oruga se haga como bolita y entonces se esconde la cabeza y queda una parte muy abultada. Y a veces esa parte abultada tiene una especie como de ojos, algo que podría parecer ojos, y entonces da la impresión de que eso podría ser la cabeza, pero en realidad es el tórax y la cabeza está escondida y es muy pequeña. Entonces, ahí va de nuevo. Esas son las partes de esa oruga. El tórax pues los insectos están como divididos además en segmentos. El tórax está compuesto por 3 segmentos y el abdomen está compuesto por 10 segmentos, por lo regular. Entonces, bueno, empecemos con la cabeza. Para distinguir a una oruga de otros gusanos o de otras larvas, una forma es que ver la cabeza. Las orugas en la parte de la frente tienen como una especie de Y invertida y se las voy a marcar aquí con azul en esas 3 y lo voy a quitar para que la vean otra vez. Esa es una forma de distinguir, es una característica de las orugas. Hay otras larvas, pero no tienen esas divisiones en la cabeza. Otra característica de las orugas es que tienen un par de antenas. Las antenas son muy chiquitas y además no están en la parte superior de la cabeza, sino que están abajo junto a las mandíbulas. Y son unos segmentitos, unos
apéndices muy pequeños que están compuestos por varios segmentitos y tienen una función sensorial. Se ven ahí, bueno, están marcados con esas flechas. Además, tienen unos ojos simples. Por lo regular son 6 ojos de cada lado de la cabeza y se pueden ver como puntitos. En la oruga, en la foto del centro, la oruga roja, se pueden ver esos puntitos como naranja. Esos son los ojos de las orugas, son muy pequeñitos. Y en conjunto se les llama estemata. También tienen las mandíbulas en la parte de abajo, entre las antenas. Y aquí puse un video donde se pueden ver las antenas que están en la parte externa y en el centro, con lo que está comiendo, justo con lo que está cortando, son las mandíbulas. Y bueno, además de las mandíbulas, justo en la parte inferior de la cabeza, tienen además un órgano hilador de seda. Y ese órgano funciona para expulsar seda que sale como líquido, pero al contacto con el aire se solidifica y entonces esa seda le sirve mucho a las orugas para adherirse al sustrato por el que caminan, ya sean hojas, troncos, botes por donde caminen. Muchas veces lo que hacen es, no sé si alguna vez han visto, pero van haciendo la cabeza como de un lado al otro, como si fuera una S, mientras van caminando. Y entonces eso les sirve porque van adhiriendo seda al sustrato y eso les ayuda a poder tener mejor agarre y poder caminar mejor sobre ese sustrato. Entonces, para eso les sirve la seda, también les sirve para hacer capullos, les sirve para cuando las mariposas diurnas hacen crisálida, bueno, pasan a fase de crisálida, a veces se amarran con unos cinturones alrededor del cuerpo y con eso se sostienen, o también para colgarse ramitas, o también les sirve para huir a veces de depredadores. Hay ocasiones en que las orugas se sueltan cuando se sienten amenazadas y quedan suspendidas de un hilo de seda. Entonces, bueno, esos son algunos de los usos de la seda en las orugas. Y bueno, pasando al tórax. El tórax, decíamos, es lo que sigue después de la cabeza, son los siguientes 3 segmentos. Y externamente en el tórax lo que podemos ver son 3 pares de patas, un par por cada segmento del tórax. Entonces en total tienen 6 patas a las que llamamos patas verdaderas. Ahí están indicadas en esas 2 orugas de la izquierda. Son las patas verdaderas porque son los apéndices articulados que caracterizan a los insectos. Esto es que tienen, los apéndices articulados son, por ejemplo, las patas y las antenas que están integrados por diferentes segmentos y esos segmentos están articulados entre sí de tal forma que permiten el movimiento. Esa es una característica de insectos y entonces esas 6 patas son las patas verdaderas. Pero además, en el tórax tiene un par de espiráculos, que son esos circulitos cafés, que en la de arriba sí se nota, en la de abajo está medio escondido, entonces no se nota. Suelen tener un par de espiráculos en el protórax, es decir, en el primer segmento del tórax, y esos espiráculos sirven para el intercambio gaseoso, es decir, que por ahí respiran. Y en el abdomen también hay más espiráculos. En el abdomen suele haber 8 pares de espiráculos. Y justo en la oruga de arriba, que es medio transparente, se logran ver como se ve esa red blanca. Esa es la red de tráqueas por las que respiran las orugas y están conectadas justamente a los espiráculos. Y en la oruga de abajo los espiráculos son lo que parecen como ojos, que son, bueno, por lo menos hay 3 que se ven claramente como verdes. Y bueno, entonces por ahí respiran. Después, además, en el abdomen podemos ver unas patas, pero son patas falsas. Estas patas, una vez que llegan adultos, ya no tienen patas falsas, únicamente les sirven en la fase larval para desplazarse o para agarrarse de las ramas o por donde estén caminando. Y esas patas son como una especie de ventosa, son músculos y se pueden ver, tiene unos ganchitos
como en esa foto que está en el círculo, esas patas falsas, que también se les llama propodios, corresponden a la oruga transparente, a la que está arriba, y es una vista al microscopio. Si pueden ver en la planta del propodio, de la pata falsa, tiene unos ganchitos, son unas cositas como cafés. Bueno, esos ganchitos son lo que les da mejor agarre a las orugas y se les llama crochets. También en la foto de abajo lo que se puede ver son otros ganchitos de otra especie y es un diferente arreglo de crochets. Y bueno, pero les decía que hay, bueno, algo que no dije. De las patas falsas que tienen las orugas, 4 pares están ubicados como en el centro del abdomen y un par está ubicado hasta atrás, en la parte anal o caudal de la oruga. Entonces son los propodios anales. Entonces en total tienen 10 pares de propodios, pero esa es como una generalidad, pero hay orugas que únicamente tienen 3 pares de propodios ventrales y un par de propodios anales, como esta oruga de la esquina, que en lugar de 10 pares solo tiene 8 pares. Y hay otro caso de una familia en particular que son los gusanos medidores, que únicamente tienen un par de propodios anales y un par de propodios ventrales. Entonces, también eso tiene que ver con la forma en que, por eso caminan de ese modo como si fueran midiendo algo. Y pertenecen a la familia Geometridae, y un ejemplo de adultos de esa familia Geometridae son esas 2 polillas que están ahí abajo. Bueno, seguimos. Las orugas pasan por diferentes instares, que son, también se les llama estadios y son como tamaños de oruga. Conforme van alimentándose, van creciendo y van pasando a diferentes instares o diferentes tamaños larvales. Y por lo regular son 5 instares, aunque hay algunas que pueden tener 4, hay algunas que pueden tener 7. Todo varía dependiendo de los grupos, pero por lo regular son 5 instares. A veces las orugas son muy parecidas entre sus 5 instares y a veces son muy diferentes. En los 2 primeros ejemplos, donde están las orugas blancas, esta mariposa licorea y de Danaus, que es la monarca, las orugas suelen parecerse muchísimo, únicamente cambian de tamaño, pero la coloración es muy similar y los patrones en el cuerpo son muy similares. Listo. Y en el último ejemplo, lo que podemos ver... Sí, ya lo habían contado desde ese tiempo. Apague su micrófono. Listo, creo que ya. Bueno, en el tercer ejemplo, lo que vemos es que las orugas entre los instares no se parecen tanto. Entonces, a veces eso puede ser confuso para identificar orugas, porque todo va a depender del instar en que la veamos. Pero bueno, no aplica para todas. Y bueno, ¿cómo ocurre este cambio de instares? Bueno, este cambio ocurre gracias a la ecdisis, que es la muda de cutícula. Las orugas están cubiertas externamente por una capa que es la cutícula y es una capa que no es elástica. Entonces, para que ellas puedan crecer, forzosamente tienen que cambiar de capa porque ya no caben en la anterior. Entonces, todo este proceso ocurre gracias a hormonas que indican cuándo debe ocurrir la muda. Entonces, cuando estas hormonas actúan, la cutícula externa empieza a desprenderse de la epidermis de la oruga y se empieza a formar una cutícula nueva. Entonces, llega un punto en el que ya hay mucha presión y la cutícula externa, que ya está desprendida, se abre y la oruga puede salir. Y cuando sale ya es de un tamaño considerablemente mayor al que tenía anteriormente porque ya no cabía en la otra cutícula y entonces queda esa muda. Aquí les voy a marcar con esas flechas las mudas. Todas estos son ejemplos de orugas que acaban de mudar y con flechas están marcadas las mudas viejas a las que se les llama exuvias. Esas exuvias son comida de la oruga. En cuanto muda, la oruga se la empieza a comer. Las orugas no desperdician absolutamente nada. Justo en esta fotito, la de la derecha, la de arriba, se puede ver esta exuvia
justo completa, y aquí está la oruga que acaba de salir de ella. Después se la va a comer, y aquí también en esta monarca se puede ver la exuvia, y lo que se ve justo aquí son donde estaban los propodios. Estas cositas. Y listo. Bueno, ¿cómo y dónde viven? Pues las orugas pueden ser solitarias, como las de la izquierda. Ahí puse también algunas fotos fotos de las fases adultas que corresponden a esas orugas. Pueden ser solitarias y también pueden ser gregarias, y así se mantienen casi siempre por el resto de la vida de oruga. Cuando las mariposas hembras ponen los huevos, si los pone solitarios, bueno, ya ahí se quedan las oruguitas, ¿no? Por siempre solitarias. Y si las pone gregarias, por lo regular suelen estar siempre agrupadas. También, bueno, ¿dónde las pueden ubicar? En el haz de las hojas, o también pueden ubicarlas debajo de las hojas, que es el embés, es lo más común en el embés. También en los tallos, por ejemplo, en esa oruga, muchas veces, esta es una oruga de la familia Licenidae, y muchas veces lo que pasa es que esas orugas se camuflan súper bien con el tallo de la planta hospedera, donde la hembra puso los huevos y donde está alimentándose. Y entonces, cuando no están comiendo las orugas, suelen ponerse en los tallos, bueno, permanecer en los tallos, pero bueno, eso también depende de cada especie. Pero en esa familia por lo menos es algo común. Y también otro lugar donde pueden encontrarlos es haciendo refugios en las plantas. Hay orugas que lo que hacen es cortar un cachito de hoja y lo doblan y lo pegan con seda. Y entonces solo dejan como una pequeña abertura por la que ellas pueden salir a comer y regresan a ese refugio. O hacen rollitos como esa foto de la esquina, o hay orugas de esa familia que es Psiquidae, y también les llaman cargapalitos justamente porque lo que hacen es hacer una especie de saco que pegan con seda, y está compuesto por hojas, por tronquitos, por tierra y por elementos que se vayan encontrando, y entonces crean ese saco. E incluso hay orugas de esas que se van desplazando en busca de alimento, entonces no siempre las ven en el mismo sitio como si estuvieran pupando, más bien están en fase de oruga, pero dentro de un saco.